Hablar de un balance del proceso bolivariano desde 1999 hasta el presente tiene una enorme complejidad. Yo creo que este será el comienzo de tantos balances que tenemos que hacer porque hay distintas miradas y distintas visiones sobre el asunto. Yo, en mi caso, yo pasé ese duelo hace unos cuantos años y fue un tanto traumático. El pasar el duelo con respecto al chavismo me permitió tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que me permite mirar las cosas desapasionadamente. Y la desventaja es que uno tiende a quizás a mirarlo de una manera hipercrítica y permanentemente entonces hay que estar interpelándose. ¿No será que estoy viéndolo con los ojos de o la visión de? Y eso es importante. Yo creo que es importante porque es un diálogo interno y es un permanente diálogo que uno tiene porque de alguna manera tuvo niveles de responsabilidad. Si alguien me pregunta si apoyaría el proceso bolivariano, claro que sí, por supuesto que sí. Creo que fue un sueño, creo que fue una etapa importante en el país, pero tenemos que ser, como me dijo una vez un profesor amigo, investigador, me dijo, Oli, cuando uno quiere algo, uno tiene que ser muy crítico de eso para evitar precisamente que se desvíe. Bueno, entonces tenemos que ser críticos porque lo que ha pasado y lo que está pasando en el país no es nada sencillo, no es nada fácil. Yo voy a leer porque me permite organizar mejor las ideas y aprovechar mejor el tiempo. Comienzo diciendo que, como sabemos, la situación actual de Venezuela despierta mucho interés a nivel mundial, no solo para el mundo académico, sino también para las militancias de izquierda, porque entre otras razones la Venezuela del proceso bolivariano innegablemente fue el primer intento por construir el socialismo en el siglo XXI. Pues bien, para los venezolanos y venezolanas, la situación actual de nuestro país, definida por una profunda crisis de carácter multidimensional, nos confronta con una realidad que, aunque no la deseamos, existe y nos obliga desde una visión histórica y desde un análisis de complejidad a tratar de entender y explicar cuáles son sus causas, lo que ha sido su desarrollo y cuáles son sus perspectivas. Víctor me sintetizó una parte que quería hablar sobre los números, sobre los indicadores económicos. Sin embargo, creo que hay un aspecto importante que hay que mencionar, que efectivamente la pobreza se ha profundizado la desigualdad, lo comentaban los compañeros ayer, y el tema de la migración como fenómeno, hasta el 5 de septiembre, según ACNUR, entre refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, la cantidad estaba por el orden de los 7.1 millones de personas. Esto no es nada fácil, muy fácil decirlo, pero obvio, es profundamente doloroso. La pregunta obligada es, ¿por qué un proceso de cambio político que prometía proporcionar la mayor suma de felicidad posible para la población terminó en una crisis tan profunda como la que hoy padece la sociedad venezolana en su conjunto? La respuesta a esta pregunta, si queremos profundizar en su entendimiento, requiere una mirada desideologizada de lo que ha sido el proceso político y económico de Venezuela durante estos últimos 22 años, lo que nos lleva metodológicamente a tratar de comprender el fenómeno desde una visión de totalidad histórica, compleja y sistemática, para evitar caer en una reducción de la realidad que terminaría por invisibilizar los problemas medulares que hemos arrastrado durante más de 100 años de historia petrolera y que impide asumir con responsabilidad el cambio que requerimos como sociedad a partir de los desafíos que enfrentamos como país, como región y como humanidad en el presente siglo XXI. El tema que nos ocupa hoy aquí
es hacer un balance crítico de lo que ha sido la economía venezolana durante el proceso bolivariano, identificar continuidades y rupturas entre el gobierno de Chávez y los gobiernos que le precedieron, así como el que le sucedió, como es el caso de Nicolás Maduro, tratando de delinear algunos aspectos críticos que, en nuestro modo de ver, enfrenta el país en el futuro no tan lejano, como lo es el tema del necesario y urgente cambio de la matriz energética centrada en los combustibles fósiles. Atendiendo, como decía, a tratar de hacer un análisis histórico, complejo y sistemático de la economía venezolana durante el proceso bolivariano, que abarca el periodo que va entre 1999 hasta el presente, lo cual implica tener que explicar las causas estructurales que nos llevaron a la situación de crisis profunda que se describe y a buscar comprender la estrategia que viene instrumentando el gobierno de Maduro para superar dicha crisis. Haré un esfuerzo por demostrar lo siguiente. Con el proceso bolivariano entramos en una transición económica que se caracteriza por la culminación de una etapa en la vida económica del país, definida por el peso que ha tenido en la dinámica productiva nacional el modelo de acumulación centrado en los combustibles fósiles. Dicha etapa, que duró casi 100 años de explotación petrolera y que determinó tanto el perfil del Estado como la estructura económica y social del país, tuvo al petróleo como la variable fundamental que le permitió a Venezuela un determinado tipo de articulación al sistema mundo. Entramos pues en una etapa de transición denominada post-petrolera, como resultado tanto del modelo petrolero agotado, acelerado por el colapso de nuestra industria petrolera nacional, como de los cambios que se están operando en la dinámica energética mundial. Esta situación viene forzando un proceso de transformación interna que se mueve entre dos estrategias mutuamente excluyentes. Una, definida por las aspiraciones del aprovechamiento que supone en el marco del extractivismo continuar teniendo una renta, sobre la cual pareciera que hay consenso entre la élite política y económica nacional, y la otra en la búsqueda de alternativas económicas que se conecten con el desafío de superar el modelo extractivista y rentista. Hasta ahora, la primera estrategia luce sin contrincantes en la matriz de opinión nacional. Ojalá este evento y otros que seguramente vendrán contribuyan a ir abonando en la construcción de una propuesta alternativa que sea parte de la segunda estrategia, porque los gritos ensordecedores del planeta sobre la crisis climática nos los está demandando. Nuestra exposición la vamos a desarrollar a partir de dos grandes momentos. Uno, relacionado con los antecedentes del proceso bolivariano, allí no me voy a detener mucho por el tema tiempo, y el otro sobre la economía venezolana durante el proceso bolivariano, haciendo una división entre el periodo de Chávez, que abarca 1999 y 2013, y el de Nicolás Maduro, que se inicia en 2013 hasta nuestros días, para finalmente terminar con algunas consideraciones. Voy a saltarme la parte de los antecedentes, porque creo que eso es algo que de alguna manera ayer lo trabajamos. Y voy un poco al tema de la economía venezolana durante el proceso bolivariano, aunque de alguna manera voy a tocar algunos aspectos de los antecedentes que me parecen que son importantes. Iniciado el siglo XXI, se pone en marcha un nuevo proceso político. Sin embargo, la superación de la crisis estructural de la economía no tiene derrotero para conjurarla. Por el contrario, sigue su curso y el debate sobre sus causas y propuestas termina pasando a un segundo plano, ya que prácticamente el escenario nacional lo copa la dimensión institucional y política que se reorganiza en torno a la discusión y aprobación de la nueva Constitución, así como de la crisis política, la lucha por el poder, expresada en una profunda polarización que va definiendo el quehacer del nuevo gobierno y de la sociedad venezolana.
al extremo de generar una fractura del tejido social que divide al país durante gran parte de la primera y segunda década de este siglo en nosotros y ellos, nosotros chavistas y ellos antichavistas. Decía comenzado el presente siglo porque a finales del siglo pasado hubo un rico debate sobre los problemas estructurales de la economía venezolana. Esos debates se venían haciendo en la academia, en instituciones, importantísimos. Entonces decía que la referida crisis económica tenía como basamento lo que economistas como Massa Zavala en 1990, Armando Córdoba, igual, Asdrúbal Batista y muchos más, hacían referencia desde fines del siglo XX al agotamiento del modelo de acumulación centrado en el petróleo. Queremos hacer mención aquí al párrafo de Batista, un tanto lapidario al respecto, cito, comillas, cuando dice: la renta petrolera no tiene futuro. Y huelga decir que si esto es así, cabe también afirmar que el rentismo tampoco lo tiene. Por su parte, Massa Zavala en 1990 expresa lo siguiente, cito: en el caso venezolano es evidente que el patrón de acumulación fundamentado en el aprovechamiento fiscal del ingreso petrolero ya está agotado. Las vertientes de esta acumulación ya están exhaustas y por consiguiente existe el problema de encontrar nuevas fuentes de acumulación que están vinculadas más a las nuevas condiciones en que se va a desenvolver la economía y menos al ingreso petrolero que está en vías de declinación. Cierro comillas. Las causas de la disminución del ingreso petrolero a lo que se refieren Batista como Massa Zavala las encontramos vinculadas a dos variables dinámicas y concomitantes. Una que está asociada a la propia característica de nuestra producción petrolera nacional con pozos que a mediados de los años 70 venían un proceso de declive por agotamiento natural. Aquí tengo un gráfico que creo que lo ayuda un poco. Tal como lo refiere en sus escritos Carlos Mendoza Potelá, que está acá. La otra variable es la que precisa Córdoba cuando afirma que Venezuela como país petrolero tuvo una articulación privilegiada al mercado internacional que durante muchos años le permitió disfrutar de unos ingresos petroleros extraordinarios. Por lo tanto, desde fines del siglo pasado, el sistema mundo volvió a sentir el advenimiento de la crisis de reproducción de capital que lo caracteriza, por lo que la economía venezolana se ve impactada negativamente, aunque viva momentos de auge petrolero como efectivamente experimentó durante gran parte de la primera década del presente siglo. Córdoba al respecto afirmaba lo siguiente, esto lo decía Córdoba en el 2009, cito: en síntesis, un alza transitoria de los precios de los energéticos en el mercado mundial no ejercería cualitativamente mayor efecto que el de colocar a la enferma economía venezolana en terapia intensiva con el nutriente provisorio del incrementado ingreso petrolero. De modo que la ulterior estabilización o baja en dicho ingreso terminaría indefectiblemente por retrotraerla a su estadio anterior, poniendo de nuevo en evidencia su real agotamiento estructural. Cierro comillas. Lo que efectivamente ha venido ocurriendo. Hoy en día esas contradicciones atinentes a la ganancia del capital se hacen más visibles a través de la confrontación entre la lógica de reproducción del mismo versus la naturaleza como parte de una complejidad que define al cambio civilizatorio en curso. Es así como el proceso bolivariano se inicia sobre los cimientos de una crisis económica vinculada al agotado modelo extractivista petrodependiente, como parte de una complejidad sistémica que se articula dinámicamente con el sistema mundo y sus crisis civilizatorias en curso. La economía durante el periodo de Chávez 1999-2013. Este debate profundo sobre las causas de la crisis económica venezolana no es asimilado por el proceso bolivariano. Haciendo una revisión de los distintos documentos que fueron diseñados durante el periodo de Chávez 1998-2013 en materia de política económica,
comenzando desde la propuesta que como candidato en 1996 hasta el Plan de la Patria 2007-2013, encontramos como común denominador las grandes líneas para transformar al país que se presentó en 1996, donde se parte de una caracterización de la economía venezolana como sigue, cito: la sociedad venezolana se sigue caracterizando por la presencia de un Estado cuya capacidad para administrar los recursos de la explotación petrolera determina en gran medida lo que ocurre internamente en el país. La dependencia del petróleo permanece como un rasgo estructural que ha determinado la orientación de la economía nacional. La dinámica de la economía venezolana ha estado decisivamente vinculada al excedente generado por escasos productos de exportación, habiéndose pasado de la monoproducción agroexportadora a la monoproducción petroexportadora. Cierro comillas. Como se puede leer, ese programa no habla de crisis estructural como tampoco lo hacen los siguientes, pero sí describe los elementos que definen a la economía como lo es la dependencia del petróleo, el papel del Estado y el carácter monoproductor y monoexportador de la misma. Por lo que las líneas de acción durante los siguientes años quedaron circunscritas a la puesta en marcha de una política petrolera anclada en el fortalecimiento del liderazgo de la OPEP para incidir en el incremento del precio del petróleo a nivel mundial, así como en la búsqueda de mecanismos que permitieran aumentar la producción petrolera nacional, donde finalmente tuvo eco la planificación de lo que Francisco Mieres en 1983 definió como el mega disparate de PDVSA. Aquí hago una cita del profesor Mendoza Potelá, cuando dice, cito: este proceso se intensificó con el megadisparate de PDVSA, calificado así por Francisco Mieres, presentado con bombos y platillos de 1983 ante la comunidad petrolera internacional reunida por Guillermo Rodríguez Erazo, presidente de la GOBEN. Hablaba Erazo de 100.000 millones de dólares que serían vertidos en la faja petrolífera del Orinoco en las siguientes 2 décadas. Megaproyecto que fracasó casi al nacer por la conclusión ese mismo año del ciclo expansivo de los precios iniciados en 1973. Luego vinieron, como dice Mendoza Potelá, los proyectos expansivos de la, entre comillas, apertura petrolera entre 1983 y 1998, seguido por los planes de la patria. Cierro comillas. Es así como con una OPEP fortalecida, unos precios del petróleo que inician una carrera alcista sin precedentes y un proceso político que había que defender en el marco de una polarización que progresivamente se iba fortaleciendo dado los eventos álgidos que estaba viviendo el país, como el golpe de Estado en el año 2002, los militares activos del alto rango que se habían levantado contra el gobierno de Chávez, apertrechándose en Plaza Altamira en el 2002, el paro petrolero y empresarial 2002-2003, el llamado a referéndum revocatorio del mandato de Chávez en el 2004, entre otros asuntos, a lo que se le suma la decisión tomada en el 2005 por parte de la dirigencia de los partidos políticos opositores de no participar en las elecciones parlamentarias de ese año, como parte de lo que de alguna manera fue trazando una estrategia abstencionista por parte de este sector que fue abonando en la pérdida de credibilidad del voto como mecanismo de alternabilidad en el poder. Esta situación va definiendo el cuadro de crisis política e institucional que vive el país durante el tiempo de mandato de Chávez, quien en el 2005 declara públicamente el carácter socialista del proceso bolivariano, lo que genera, además de seguir abonando en la polarización comentada, un cambio sustancial entre los factores que van a definir a la política económica de su gobierno, plasmada en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Veamos las diferencias y similitudes entre ese plan y el plan que le precedió, es decir, el Plan 2001-2007. En cuanto al Plan 2001-2007, el mismo se refería a la construcción de un modelo venezolano,
a través del logro de 5 equilibrios político, económico, social, territorial e internacional, que tenía como lapso para su ejecución 2001-2010, concebido como una etapa de transición para luego pasar a otra que se definía de consolidación, la cual se estimaba entre el 2010 y 2020. En lo económico, dicho plan planteaba que el referido modelo estaba relacionado con la construcción de un sistema económico productivo, competitivo y abierto a los mercados internacionales, reconociendo como fundamental tanto la iniciativa privada como la inversión, promoviendo y estimulando la eficiencia y la productividad en la actividad empresarial, donde el Estado se reservaba su presencia en las industrias estratégicas nacionales y en el caso de actuar lo haría para proteger a sectores como la agricultura y la industria de llegar estos a tener que enfrentar situaciones de competencia desleal. Tal como está plasmado en la Constitución, que fue aprobada en 1999, el plan también definía que el Estado promovería y protegería el desarrollo de la economía social y de sus gentes que la conformaban, como es el caso de las microempresas, empresas familiares y cooperativas, entre otras. Víctor hace un resumen de todos los esfuerzos que se hicieron en ese sentido. En líneas generales, este plan también se refería a la importancia que tenía lograr niveles de coordinación entre las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, para lo cual describía el desarrollo de una estrategia dirigida, comillas, a controlar la fuente de fondos fiscales, el gasto público y a enfrentar los ataques especulativos sobre la moneda. En cuanto al plan 2007-2013, veamos los aspectos más resaltantes y así poder identificar los grandes rasgos que diferencian a ambos planes. Recordemos como escenario que este plan se elabora luego de que Chávez declara en el 2005 el carácter socialista del proceso bolivariano, que lo define como socialismo del siglo XXI. Y en el marco de una profunda polarización política nacional, cabe también acotar que en el caso de América Latina se estaba viviendo un proceso de auge de lo que se ha denominado como el surgimiento de gobiernos progresistas, que expresaban de alguna manera las esperanzas que estaban depositando los pueblos de nuestra región en la dirigencia política de izquierda, luego del fracaso que en términos de incrementos de la pobreza, desigualdad y de desmejora en las condiciones de vida habían resultado las políticas neoliberales que se habían instrumentado durante fines del siglo XX. En el plan 2007-2013 se hace referencia al hecho de que el país se orientaría en la construcción del socialismo a través de 7 directrices estratégicas, las cuales se definen como nueva ética socialista, la suprema felicidad social, democracia protagónica y revolucionaria, modelo productivo socialista, nueva geopolítica nacional, Venezuela como potencia energética mundial y la nueva geopolítica internacional. El plan no se fundamentaba en un análisis de la situación económica del país, como tampoco realiza un balance crítico relacionado con el logro o no de los objetivos que se habían planteado en el que le precedió. Por otra parte, encontramos en su lectura una especie de declaraciones de carácter moral del deber ser para lograr, a juicio de quienes lo diseñaron, la construcción del socialismo en Venezuela, donde ya no se habla del desarrollo de la iniciativa privada, del capital ni la inversión, como en efecto se ocurría en el plan 2001-2007. Se fortalece la visión del Estado céntrico y se le da preeminencia al enfoque petrolero, asignándole un papel esencial para la construcción del socialismo del siglo XXI, afirmando como una de sus directrices fundamentales la de convertir en el mediano plazo a Venezuela como una potencia energética mundial. La siguiente cita textual demuestra lo expresado. Cito: dice el plan, debido al creciente aumento de la demanda de energía fósil en el mundo y a la magnitud de las reservas de esas materias primas que posee, el petróleo continuará teniendo una influencia significativa en el futuro de Venezuela. El petróleo será decisivo más allá del horizonte del programa para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía
y para el apoyo y surgimiento y consolidación del nuevo modelo productivo. Recordemos que el nuevo modelo productivo es el modelo socialista. Sigue la cita. Dado el crecimiento de la demanda mundial del petróleo, todo indica que para su satisfacción crecerá más aceleradamente la producción de petróleos no convencionales, los petróleos de la faja, particularmente de petróleos más pesados, lo que otorga a Venezuela una ventaja adicional debido a que la mayor parte de sus reservas están constituidas por petróleos con esas características. Sigue la cita. Acelerar la siembra de petróleo profundizando la internalización de los hidrocarburos para fortalecer la diversificación productiva y la inclusión social. Cierro la cita. Como se puede leer, el ancla fundamental de la diversificación económica, la construcción del nuevo modelo productivo y el logro de la justicia social, según ese plan, es el petróleo. Y por ende la búsqueda de una mayor renta, como se puede leer en la siguiente cita. La industria petrolera se orientará a profundizar la política de maximización de la captación de la renta en todas las fases del proceso y a fortalecer la participación fiscal en los ingresos. Cierro la cita. Llama poderosamente la atención que en esta concepción de construir un nuevo modelo productivo no se haya tomado en cuenta los análisis y los diversos argumentos que se venían esgrimiendo en torno al tema de la crisis climática y el peso que en la misma tienen los combustibles fósiles. Ni qué decir de la crisis civilizatoria en curso. Por el contrario, fortalecer el modelo extractivista petrolero no significaba en esencia ninguna propuesta anticapitalista. En el 2013 los resultados económicos no podían ser más emblemáticos para expresar la crisis que había seguido su rumbo y que ante una baja significativa de los precios del petróleo combinada con una disminución de la producción nacional, como efectivamente ocurrió, se puso en evidencia el carácter estructural y sistémico de la crisis de la economía venezolana, transitoriamente oculta por la bonanza petrolera que había vivido el país durante gran parte de la primera década de este siglo, cuando el precio del barril de petróleo pasó de estar aproximadamente de $30 por barril en el 2003 a más de $100 por barril en el 2013. En el cuadro crítico que describe, obvio, esta crisis, estaba el tema relacionado con la política cambiaria que se había instrumentado a partir del 2003, definida por un control de cambio cuyos resultados fueron diferentes al objetivo que se perseguía, ya que lejos de controlar la fuga de capitales, al contrario terminó estimulándola y convirtiéndose en uno de los casos emblemáticos de desfalco a la nación en lo que va del presente siglo. Por otra parte, esta política cambiaria y de ineficiente gestión del Estado también tuvo su impacto negativo sobre la situación financiera y contable de PDVSA, sumado a su enorme endeudamiento, la cual pasó de estar en $16.000 millones en el 2007 a $34.894 millones en el 2021. Aquí hay un cuadro donde no solamente se refleja el tema del endeudamiento de PDVSA, sino también el tema de la deuda externa. Fíjense ustedes cómo el país, a pesar de haber recibido unos ingresos extraordinarios en renta petrolera, fue también uno de los, el esquema de endeudamiento también es muy evidente. Estas son cifras de la CEPAL que son más conservadoras a las cifras que tiene el Fondo Monetario Internacional, que está por encima de los 147.000, en el caso de deuda externa, 147.000 millones de dólares. Terminado el ciclo de auge petrolero y por ende el nutriente provisorio del incrementado ingreso petrolero que mantuvo a la maltrecha economía venezolana en un aparente estado de buena salud, nos encontramos con el verdadero rostro de la crisis, que se manifiesta antes del 2013, los desequilibrios en las primeras variables macroeconómicas, y que se acelera como consecuencia tanto de las expectativas negativas que se incrementan luego de la muerte de Chávez,
como de la reorganización de la élite política gobernante. Es así como se pone otra vez en evidencia la situación estructural de un Estado hipertrofiado y corrupto, de una industria petrolera, espejo de este, colapsada, y de una economía dependiente del motor petrolero sin capacidad de respuesta ante la merma de las divisas. Sin lugar a dudas, esta situación rebasa inicialmente los niveles de comprensión del nuevo gobierno, me refiero a Nicolás Maduro, que en vez de hacer un verdadero acto de contrición, reconociendo la gravedad de la situación planteada para poder reorientar el espiral de desequilibrios macroeconómicos que venía ocurriendo, prefirió atribuirle toda la responsabilidad de la crisis económica tanto a los factores empresariales y políticos de la oposición como la política de hostilidad que cada vez más se hacía visible por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aunque durante el 2013-2016 no había escalado al nivel de sanciones económicas y financieras como efectivamente ocurre a partir del 2017 y del 2019. Mientras la lucha por el poder político tiene su propia dinámica que conlleva la destrucción de la institucionalidad creada por parte tanto del gobierno como de la oposición política organizada en torno al G4, llegando al paroxismo de la desinstitucionalización cuando el gobierno de Maduro desconoce la voluntad del pueblo en las elecciones en la Asamblea Nacional del 2015, donde el sector de la oposición gana la mayoría de los escaños legislativos y los sectores de la oposición en el G4, con apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus países aláteres, reconocen a partir del 2019 al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino, desarrollándose una estrategia abiertamente insurreccional y violenta que lleva al país al borde de una potencial guerra civil. Por su parte, el gobierno, a través de los permanentes decretos de estado de excepción y emergencia económica, al final fueron 28 decretos aproximadamente, y posteriormente y conjuntamente mediante la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, va definiendo una estrategia que en lo económico tiene un mayor tinte neoliberal y en lo político una marcada deriva autoritaria. Es así como se va produciendo por parte del gobierno de Maduro un reconocimiento en cuanto a que la renta petrolera no podrá seguir siendo el motor determinante en la dinámica económica nacional, por lo que comienza a darle preeminencia a la frase de construir un modelo económico post-petrolero, aunque profundamente extractivista. Una muestra de ello es todo lo que viene ocurriendo en torno al arco minero del Orinoco. Estamos hablando del 12% del territorio nacional para la explotación minera, concebido bajo una importante desregulación económica y constitucional. Aunado a políticas como la de asignarle a cada gobernador bolivariano una mina de oro para su explotación. Mientras se van preparando las condiciones de una política económica neoliberal, flexibilización del mercado laboral, de bienes, servicios y cambiarios, en la cual se están construyendo las bases institucionales para una nueva apertura en el sector de la industria petrolera nacional. Esta referida nueva apertura petrolera que busca facilitarle a las transnacionales del petróleo todas las prerrogativas, modificación del marco legal, disminución de impuestos y reconocimiento del arbitraje internacional necesarias para que inviertan, entre comillas, en el territorio nacional, se sustenta en la inconstitucional ley antibloqueo. Cabe destacar que la referida apertura petrolera se diseña momentos en los cuales, independientemente de las diversas miradas que hay sobre la necesidad de evitar el calentamiento del planeta más allá de los límites establecidos, todas coinciden en que se debe transformar la matriz energética de los hidrocarburos. En este sentido, la Agencia Internacional de Energía estima que para el 2050 se producirá a nivel mundial un cambio en la composición y peso de las fuentes energéticas, en donde las energías renovables vienen presentando un importante crecimiento. Y por supuesto, los crudos no convencionales no tienen futuro en ese mercado internacional.
En síntesis, se viene construyendo una estrategia económica y política que a través de un compendio de leyes como la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y las Garantías de los Derechos Humanos, la Ley de las Zonas Económicas Especiales y la Ley Constitucional de Inversiones Extranjeras Productivas, entre otras, se pretende realizar una reorganización económica definida por una ampliación y profundización del modelo de acumulación extractivista y rentista, que lleva también la traza de connivencia con el desarrollo de un sistema político autoritario, que da el traste con el modelo de Estado de justicia federal y descentralizado, así como de una sociedad democrática, participativa y protagónica, y que a todas luces va en contravía de los grandes desafíos que como país, región y humanidad enfrentamos en este siglo XXI. En cuanto a la construcción de un sistema económico que esté aparejado con una matriz energética y donde se logre una mayor y mejor justicia social y ecológica en dirección al cambio cultural que requerimos para salir de la maraña capitalista. En cuanto a las consideraciones finales, un poco para responderle al Zabalita venezolano, haciendo mención al Zabalita de Vargas Llosa en la novela de Conversaciones en la Catedral. ¿Por qué nos jodimos? Yo diría que en Venezuela, desde la explotación petrolera hasta el presente, se ha desarrollado un sistema de valores, hábitos, creencias, leyes, fundamentado en el extractivismo petrolero, que construyó sus propios mecanismos institucionales y normativos, culturales, políticos, sociales y económicos para crear un patrón de extracción de renta, un patrón delictivo de extracción de renta que se ha ido realimentando a lo largo del tiempo. Esta institución, creada en torno a la dinámica nacional e internacional del petróleo, se ha convertido en la traba fundamental para que el país pudiera transitar hacia un proceso de cambio económico diversificado que sustituyera la evidente pérdida progresiva que venía ocurriendo alrededor de la renta petrolera y a su vez contribuir a enfrentar con relativo éxito lo que actualmente significa el desafío del cambio de la matriz productiva centrado en los combustibles fósiles. Durante el proceso bolivariano hemos profundizado nuestra dependencia al modelo de acumulación extractivista y rentista, periodo en el que coincide la crisis terminal metastásica del mismo con la profundización del cambio climático sin que se haya construido propuestas alternativas viables. Es evidente que la promesa de construir un nuevo modelo productivo sin considerar otras lógicas económicas que partan del respeto a los derechos humanos y a la naturaleza, anclado al extractivismo petrolero, estaba condenado al fracaso. Esta dependencia que, en cierta forma, ante el 1000 veces advertido agotamiento del modelo rentista petrolero, al colapso de la industria petrolera nacional y a la lucha por el poder político, sumado al desafío que supone el cambio de la matriz energética de los hidrocarburos, ha venido definiendo la magnitud de la crisis venezolana, prefigurando la complejidad que supone superarla a partir de construir un nuevo paradigma de vida como alternativa ante el consenso que ha venido imponiendo la élite dominante, cuya propuesta busca profundizar y ampliar el modelo extractivista, con las aspiraciones de lograr una renta diversificada. Me pregunto, ya para terminar, ¿es que estamos condenados a seguir fracasando? Gracias.